¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Junto a Luz Favor, mi compañera Augusto Grilli Fox, vamos a estar esta hora analizando toda la coyuntura en materia de política internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer reencontrarnos nuevamente. Tenemos muchos temas para analizar. En un ratito nada más vamos a hacer una entrevista para ver qué pasa con Trump. ¿Se presenta en las elecciones para 2024 como candidato o no? Bueno, eso lo vamos a dejar como consigna, pero también vamos a estar hablando de Haití. Exacto, también generando una entrevista en profundidad sobre la actualidad en este hermano país que ya ha dejado más de 470 muertos o desaparecidos, o sea, los números pueden ir variando en un contexto donde el caos es absoluto. Exactamente. También vamos a estar analizando un nuevo capítulo de la guerra entre Rusia y Ucrania y el envío del primer cargamento con granos desde el puerto de Odessa y, por supuesto, las repercusiones de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Todo lo que representa en este contexto de guerra entre Ucrania y Rusia y lo que representa también en relación a la posición tanto de la OTAN como de las otras potencias. Exacto. También tenemos el segmento cultural y de ambiente, pero primero veamos el siguiente video. Ahora nos vamos a los Estados Unidos justamente para analizar lo que ha dejado esta posible potencial candidatura de Donald Trump y otras cosas más. Exactamente, para lo que ya tenemos en comunicación vía Skype a un amigo de la casa, al periodista argentino Mauricio Zabalza, que está en Nueva York. ¿Cómo estás, Mauricio? Un placer volver a hablar con vos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Y Trump queda para muchos temas, ¿eh? Exacto. No es una persona que queda ajeno a nada en este país, ¿no? Exactamente. Bueno, si te parece, empecemos con esta posibilidad de que Donald Trump se presente como candidato para las elecciones de 2024. Sí, va a ser candidato, definitivamente. De hecho, hubo elecciones primarias del Partido Republicano este martes en Arizona. Ganó su candidato como no podía ser de otra manera. Y va a ser candidato, ¿por qué? Por empezar, porque puede, todavía no está proscripto, porque todavía siguen las audiencias justamente por el golpe fallido que dio el 6 de enero. El famoso 6 de enero, donde murieron policías, por ejemplo. Y bueno, mientras todo eso todavía no termine y no finalice, evidentemente va a ser candidato y posiblemente vaya a ganar nuevamente la presidencia. ¿Por qué? Porque la economía obviamente no está haciendo pie con la cuestión de la inflación, la gasolina, que si bien no tiene que ver con la inflación, pero tiene que ver la cuestión del aumento y el humor social de las personas, ¿no? Mauricio, en este contexto, donde no deja de ser noticia, como vos lo planteabas, Donald Trump, por sus puntos de vista, por sus manifestaciones, sobre todo a nivel internacional, ¿puede Donald Trump, digamos, tener una gran autonomía en relación a lo que son organismos históricos en los Estados Unidos en este contexto internacional que es bastante complejo? Sí, a ver... está complicado lo de Trump en cuanto a ver, hace pocas semanas atrás, 2 semanas atrás, toda la conglomeración de medios de Fox, del New York Post, el diario de New York, de Murdoch, le quitó el apoyo a Trump. Entonces, ahí puede llegar a haber alguna diferencia. Y le explico por qué. Porque muchos de los que van a votar a Trump, el núcleo duro, por ejemplo, no miran otro canal que no sea Fox. Tienen Fox todo el día. Y las audiencias, donde está demostrado de que Trump mandó a toda esa turba de gente a entrar al Capitolio, donde murieron policías, no se pasaron. Absolutamente, no se pasaron. E incluso se está hablando de que por ahí Tucker Carlson, la estrella de Fox, ferviente admirador de Trump, podría ser incluso su compañero de fórmula. Dicho esto, es obvio que en definitiva los que votan son las personas, y si a eso le sumamos la cuestión económica, puede ser que sea candidato. Ahora,
es una máquina de dar títulos, ¿no? Por ahí títulos no tan buenos. Hoy casualmente condenaron en Rusia a la basquetbolista que llevaba cartuchos de cannabis por dolores en la espalda. La dieron 9 años de prisión por narcotráfico. Una barbaridad. Y bueno, están tratando de negociar. Posiblemente haya una negociación. Rusia pidió, para que no queden dudas que en Rusia hay una dictadura, pidió que hacer un intercambio juntamente con el vendedor de armas más famoso del mundo, que está detenido en Estados Unidos con un montón de años. Y Trump salió a decir de que él no está de acuerdo que se haga ningún intercambio porque la chica sufrió narcotráfico y está muy bien lo que hace Rusia. Para que entendamos, nunca Trump habló mal de Putin, ni siquiera lo nombra en los discursos. Es todo Biden, y Putin no sé si le tiene miedo o de pronto ese apoyo que toda la vida le dio a raíz de las elecciones y todo lo que hicieron justamente y metiéndose en la media de este país en su momento para que ganara Trump. Lo hizo Rusia y está probado. Bueno, está claro de qué lado está la cuestión, ¿no? Por otro lado, muere la ex esposa. ¿Dónde la entierra? La entierra en un campo de golf acá a 20 kilómetros donde estoy yo, donde justamente hizo un torneo de golf para maestros tratando de cambiar la configuración del golf mundial, donde está poniendo dinero Arabia Saudita. ¿Qué pasó? Los familiares del 9-11, hay que tener en cuenta de los 22 terroristas del 9-11, 20 eran de Arabia Saudita, justamente fueron a hacer una manifestación, ¿no? A él no le importó nada que este tema tan sensible, hizo el torneo igual. Obviamente vino el príncipe de Arabia Saudita, que está acusado de un montón de muertos, entre ellas del periodista Khashoggi, por disolverlo en ácido. Y además, ¿saben qué hizo? A su exmujer que falleció, la enterró en el campo de golf y sale a la luz de que cuando un lugar tiene enterrada a una persona, paga impuestos como si fuera un cementerio, obviamente con una quita de impuestos bastante importante. Entonces, como le decía, Trump continuamente no deja de hablar de acá en este país, ¿no? De hecho, Bill Maher, el humorista, hablando de lo de la basquetbolista que está en Rusia, dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, ¿por qué no ponemos preso a Trump y intercambiamos por Trump a la basquetbolista, ¿no? Claro. En una de las cosas que se viene esta semana. Exactamente, sí, también teniendo en cuenta las declaraciones de Trump en cuanto a Ucrania, que debería ceder los territorios de Crimea y de las partes de la región del Donbass para evitar esta guerra también, nunca apuntando directamente, nunca apuntando a Putin. Bueno. Por eso le digo, está claro de qué lado está Trump, ¿no? Pero no obstante, todas aquellas personas que están todo el día prendidos en la televisión mirando Fox, obviamente que lo van a votar, e incluso han salido un montón de reportes donde en los mitines que hace Trump, que va todas las semanas a un lugar distinto y va un montón de fanáticos religiosos a verlo, queda claro de que todos piensan de que es una mentira lo que pasó en el Capitolio, de que realmente pobrecito no quiso dar un golpe de Estado por primera vez en la historia de Estados Unidos, lo cual es un antecedente para mí gravísimo para que quede proscripto de por vida, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa. Hay que tener en cuenta que nosotros los argentinos sabemos muy bien que cuando una persona ya es candidato, los jueces levantan el pie del acelerador y realmente no sucede nada hasta ver qué pasa con la elección, ¿no? Exactamente. Bueno, y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el tema de lo que determinó la comisión o que va determinando la comisión, ¿crees que entonces no va a avanzar un proceso judicial? Bueno, esa es la cuestión. Aparentemente no da los tiempos. Por cierto, mira, hoy casualmente en la ciudad de Nueva York ya también le dieron las citaciones de la fiscal de Nueva York, Leticia James, a los hijos que tenían que haber declarado justamente por defraudación de impuestos. O sea, hay que tener en cuenta que Trump metió a toda su familia dentro de su organización, o sea, tienen puestos ejecutivos, ¿no? Y lo habían suspendido por el funeral de la mamá. Bueno, hoy ya le mandaron las citaciones, van a tener que declarar también en otro frente que también tiene Trump y toda su familia. Yo me parece, les voy a ser honesto, que la comisión del 6 de enero, una vez que llegue noviembre, hay que tener en cuenta que la presidenta es Liz Cheney, que es del Partido Republicano, la hija de Cheney, el vicepresidente de Bush en su momento, pero ella va a perder la banca. ¿Por qué? Porque los partidarios republicanos no la van a votar en la primaria porque le está haciendo daño justamente a su figura santa, ¿no? Entonces, una vez que Liz Cheney no esté en el Congreso,
no creo que vaya a avanzar mucho más. A ver, los testimonios han sido tremendos, ¿no? Incluso ha habido testimonios de las personas que ya han sido condenadas. De hecho, hace 3 días atrás condenaron a una de las personas a 7 años. Y sobre todo con la anuencia del hijo, que dijo que el padre era un desaforado fanático y aparte, como que no, adicto a las armas, como pasa con todos los partidarios de Trump, y que está muy bien que sea condenado. Pero, como te decía, hay mucha gente que no se despega de Fox, hay mucha gente que por ahí no mira a otro diario que no sea el New York Post o algunas redes sociales como True, que es la red social de Trump. Entonces por ahí no se entera de que estas cosas están sucediendo alrededor de la figura y bueno, y siguen adorándolo como pasa siempre, ¿no? Mauricio, antes de cerrar, quería tu punto de vista en relación a todos estos riesgos o todas estas manifestaciones que genera Trump. ¿Cómo podría reaccionar el electorado en el sentido digamos, del contexto internacional, de esta suerte, podríamos decir, de acuerdo entre la comunidad europea y Estados Unidos y de la posición entre principalmente Rusia y China, dado el contexto que se puede llegar a dar en un complejo, digamos, en una situación compleja entre ambos países, ¿no? Bueno, hay que ver que a los 4 años de Trump, toda la diplomacia externa, si bien Trump se jacta de que hizo todo bien, fue hacia atrás, ¿no? Dejaron de estar en los protocolos del medio ambiente, de un montón de cosas. Yo no sé qué arreglo hizo con China también por el tema de los aranceles, pero hay que tener en cuenta que la verdadera pelea era con China, no justamente con Rusia, ¿no? Pero bueno, me parece que los líderes europeos, si llega a ganar Trump, van a estar realmente preocupados porque no va a volver mejor. En esa frase que por ahí los argentinos conocemos. No creo que vuelva mejor, va a venir con mucha rabia, se quedó 4 años afuera, lo cual es bastante vergonzoso. Hay que tener en cuenta que esto no pasaba desde la época de Carter, ¿no? Y siempre le dicen el estigma de que, bueno, solo 4 años es porque la gente realmente no aprobó su gestión, ¿no? Exactamente. Mauricio, te hago la última consulta. Dale. ¿Cómo se vivió allá en Estados Unidos el tema de la visita de Nancy Pelosi, de la presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán? Bueno, mira, en lo que se refiere a la gente, obviamente que ella tenía recomendación de Biden públicamente de que no vayan, pero por entre casa dicen qué bueno que fue. Hasta lo dijo Mitch McConnell, que es justamente el líder de la bancada republicano, porque hay que tener en cuenta que desde el año 49 Taiwán sería una provincia independiente, sería un lugar independiente, no una provincia de China. Entonces dice, ¿quién le va a decir a la speaker del Congreso, a la presidenta del Congreso, de que no vaya a un lugar? ¿Quién se lo puede impedir? Y bueno, fue lo que hizo. Aparte, Nancy Pelosi tiene una historia con todo ese sudeste asiático bastante importante, de haber estado en negociaciones durante muchos años y justamente incluso hacer reclamos sobre lo que aprueban justamente y lo que están empujando de China a Taiwán. Siempre se ha defendido Taiwán, estuvo en la cuestión de Hong Kong, ahora estaba en Corea. Hay que tener en cuenta que es una persona realmente importante y además tiene 82 años. ¿Quién le va a decir a una mujer de 82 años, rebelde, de que no vaya a un lugar, ¿no? Bien. Mauricio, te agradecemos muchísimo por este ratito para, bueno, poder interpretar justamente todo lo que va dejando este contexto entre lo que representa Trump y el viaje de Nancy Pelosi. Ok, chicos, un abrazo grande. Cuídense. Que estés muy bien. Gracias. Con nosotros Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York, bueno, dándonos una interpretación sobre este contexto en el cual hoy por hoy se está previendo un Donald Trump potencialmente precandidato. Exacto. Y donde también la situación internacional es bastante compleja. Hoy por hoy se está viviendo uno de los momentos más críticos, podríamos decir, de los últimos tiempos en lo que es la relación de China con los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, y eso nos sirve de puntapié para analizar entonces la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y su gira por Asia, que bueno, generó muchísima repercusión porque, como bien señalaba Mauricio, ya tenía la recomendación por parte de Biden de que no fuera. Había algunos señalamientos de que las fuerzas militares estaban teniendo algunas sospechas o, digamos, algún peligro de la potencial visita y efectivamente el martes llegó. Tal cual, por parte de China esto se ha tomado como una provocación muy concreta, muy real, sobre todo entendiendo, interpretando los avisos previos que había planteado, donde hablaban justamente de que no había que jugar con fuego porque se podían quemar,
y donde las reacciones fueron inmediatas en relación a que cuando llega Pelosi a Taiwán, los aviones chinos atraviesan cielo abierto de Taiwán. Y acá hay una cuestión real. En lo que es la discusión política interna de China, el hecho Taiwán es cuestión de tiempo por cómo lo interpretan, dado que entienden de que es una zona que nunca debió haber sido, nunca debió haber dejado de estar bajo el gobierno de China. Exacto, como bien señalaba Mauricio Zabalza, desde 1949, cuando finaliza la guerra civil en China, bueno, los nacionalistas que pierden en cuanto a Mao Zedong se trasladan hacia Taiwán y de allí ellos han ido proclamando la independencia del país. Estados Unidos al principio, hasta 1979, reconocía a, digamos, Taiwán como el país de la República China y después cambia su relación diplomática para mantener relaciones directamente o formales con la China continental y deja de reconocer a Taiwán, pero no ha dejado de tener estos vínculos no oficiales, podríamos llegar a decir, porque es el principal proveedor de armas de la isla. Tal cual, acá hay una cuestión estratégica por parte de algunos sectores de los Estados Unidos, pero también una falta de capacidad de unificación a la hora de planificar o de plantear cómo se van a desarrollar dichos vínculos. También de evaluar cuáles son los riesgos que estos representan, entendiendo justamente que el presidente de la Nación está sugiriendo que no hay que realizar este viaje y el viaje se realiza de todas formas. Exactamente. Bueno, como bien señalabas vos recién, hace más de un mes que estaba, digamos, en el run el tema de que si Nancy Pelosi iba a viajar o no a Taiwán dentro del marco de la gira. Ahí empezaron ya las advertencias por parte de China de que no lo realizara, pese a estas advertencias de que dijeron que iba a tener grandes represalias. Hasta hubo una conversación entre Biden y Xi Jinping la semana pasada, una conversación telefónica de más de 2 horas, que el tema principal fue Taiwán, y como bien decías vos, que Xi Jinping le dijo, el que juega con fuego se quema, principalmente con el tema de Taiwán. Nancy Pelosi decidió asistir a esta isla y hasta inclusive tuvo una reunión con la presidenta de Taiwán, con Tsai Ing-wen. Algo a tener en cuenta también es justamente que las relaciones personales entre Joe Biden y Xi Jinping son buenas, sí, son de diálogo, se conocen desde hace mucho tiempo cuando Biden fue vicepresidente de Barack Obama, y esto potenció los vínculos. También la relación de Xi Jinping es muy buena con Vladimir Putin. Hay que ver cuál es el precio y cuál es la consecuencia de este viaje de Pelosi en relación a medidas que pueda llegar a tomar. Y no voy a un punto de vista bélico de enfrentamientos, pero sí en materia comercial hay antecedentes muy concretos, muy reales de desgastes que se han dado entre ambos países. Algunos especulan con que puede llegar a darse la posibilidad de que Joe Biden levante algunas de las sanciones que había aplicado el propio Donald Trump. Exactamente. Bueno, por ahora lo que se ve, vamos a ver más adelante cuáles son las repercusiones de este viaje, pero por ahora son los ejercicios militares que está realizando China sobre, digamos, alrededor de la isla de Taiwán, ejercicios militares con lanzamiento de misiles, hasta inclusive Japón denunció que había caído uno de los misiles en su zona económica exclusiva, y también algunas restricciones de exportación. Pero puntualmente hacia Estados Unidos hay que ver qué es lo que pasa. Tal cual, tal cual. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto se da en un contexto bastante complejo. Estados Unidos le venía pidiendo a China que no generase posiciones con Rusia en el conflicto con Ucrania. Yo creo que esto sigue arrimando al gobierno de Xi Jinping, al de Vladimir Putin, y hay que ver en lo inmediato cómo vaya a terminar de ordenarse estas piezas, ¿no? Exactamente, vamos a estar atentos. Pero nosotros ahora nos vamos a Ucrania, vinculamos un poco este tema con, digamos, el lanzamiento, la salida de el primer barco, la primera embarcación con 26.000 toneladas de grano desde el puerto de Odessa y camino hacia el Líbano. Intermedio pasó por Estambul en un proceso de control del cargamento de acuerdo al acuerdo que firmaron el 22 de julio. Exacto, hay que tener en cuenta que justamente este acuerdo fue bastante deslucido, podríamos decir en forma inmediata, por los ataques que se generaron. En un principio Rusia rechazó por parte de su canciller dichos ataques y después corrigió a los 2 días, haciendo referencia a que habían sido ataques precisos sobre objetivos determinados, como por ejemplo una reserva de misiles de los Estados Unidos. Esto deslució bastante todo, de hecho llevó al propio Vladimir Zelensky a plantear que esto no era un acuerdo generado con Rusia, sino con Turquía y con la Unión Europea, que
que acá hago un paréntesis, destacar el rol de Turquía a nivel internacional en relación a los avances que se han planteado. Ni la propia comunidad europea ha podido generar avances tan concretos y tan claros como el del gobierno de Erdogan. Exacto. Esto no significa, este acuerdo no significa que haya un alto al fuego definitivo o un final de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí se ve una pequeña luz de esperanza porque permite esta medida ir paliando la crisis alimentaria que se ha profundizado por la guerra, sí, por el aumento de precios y por la dificultad justamente de acceder a granos, a maíz, a trigo. Entonces, lo que se permite es que vayan saliendo algunos cargamentos. Se estima que entre 20 y 25 millones de toneladas han estado bloqueadas a lo largo de todo este conflicto en Ucrania. Ya salieron 26.000 y se estima de que van a salir 5 millones de toneladas por mes. Algo bastante positivo en un contexto en el cual hay que ver cómo se termina de dar la realidad, o sea, qué realidad se termina de dar en la comunidad europea, países como Alemania, como Italia principalmente, en relación a los cortes de suministros o a la sensible baja de suministros que se ha dado en materia energética. Estos van a ser pilares fundamentales para ver cómo evoluciona o no el conflicto. Exactamente, bueno, seguramente esto lo vamos a seguir viendo. Ya vimos las declaraciones del canciller Scholz de Alemania culpando a Putin por el desabastecimiento de Nord Stream. Este mantenimiento por 10 días dice que no es tal, sino que se trataría de una estrategia de Putin para evitar mandar el suministro de gas y estas medidas de volver al carbón. Exacto, son vastos los desafíos que tiene la comunidad europea. De hecho, hay varios analistas que plantean alguna suerte de intromisión o no dentro de lo que ha sido la caída del gobierno de Mario Draghi en Italia y ver de qué forma esto se termina de reordenar, ¿no? Podemos ver que son varias las piezas. Estamos viendo también una situación en Israel que está llevando una nueva formación de gobierno. En Estados Unidos aparece nuevamente el perfil de Donald Trump en escena. Son varias las piezas y muchos los movimientos. Exactamente, la situación es bastante compleja y nosotros, por supuesto, vamos siguiéndolo. También tener en cuenta de este cargamento que se destina directamente, pasado por Estambul y se destina hacia el Líbano, hacia Trípoli, uno de los países que también está sufriendo gravemente la crisis alimentaria, que además perjudicada por su propia historia política y que hoy se cumplen 2 años de la explosión del puerto de Beirut. Exacto, bueno, un atentado interno, podríamos decir, en lo que representó, que todavía sigue generando daños y que se espera que, o sea, es imposible prever que esto vaya a resolverse en el corto plazo por el daño propio que generó. Exactamente, así que vamos a seguir atentos a ver qué es lo que ocurre. Pero nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, pero quédense ahí porque en el próximo bloque vamos a estar haciendo una entrevista muy interesante sobre Haití. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading, educación financiera, forex, acciones, criptomonedas. Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +549 2615 4497 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Continuamos con Enlace Internacional. Te habíamos hecho referencia a que íbamos a analizar la realidad que se ha dado en Haití con todos estos complejos sucesos que te hemos ido contando en los últimos programas. Para esto estamos en contacto con Lautaro Rivara. Él es sociólogo, periodista argentino que tiene un desarrollo muy importante sobre lo que es la actualidad en Haití, además de haber vivido durante mucho tiempo. ¿Cómo te va, Lautaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por el espacio, por el momento para poder trabajar con vos la realidad que se está dando. Se habla de más de 470 muertos en un contexto que representa una pérdida concreta de la administración del poder por lo que es la representación política y un crecimiento muy fuerte del poder de las bandas, podríamos decir. Sí, absolutamente. Es un proceso de ya mediano plazo, que comenzó incipientemente en el año 2016, 2018. Ahí vale la pena decir, capaz contra el estereotipo o el prejuicio que uno podría tener, que Haití era un país relativamente seguro, que su capital, Puerto Príncipe, si la comparábamos hace pocos años con otras grandes capitales latinoamericanas, era una capital relativamente segura, pero empezamos a ver hace algunos años ya una especie de estímulo venido fundamentalmente desde afuera y desde los Estados Unidos a este fenómeno de crimen que yo llamo un crimen políticamente organizado. Empezamos a ver una circulación y un tráfico de armas que se imaginarán no provienen de Haití. Haití no produce ningún tipo de armamento, sino que son infiltradas desde los Estados Unidos, como han sido también infiltrados, y lo tenemos absolutamente comprobado y estudiado, diferentes paramilitares, sicarios y ex marines de origen norteamericano y también de otras naciones, que básicamente han ido engrosando y cualificando este crimen, estas pandillas, como se las conoce en Haití, que hoy por hoy están operando fundamentalmente en la capital Puerto Príncipe, en la zona metropolitana, y realmente controlando barrios y sectores de la ciudad enteros, algunos de ellos realmente muy pero muy populosos, e incluso teniendo la capacidad de bloquear desde el control de Puerto Príncipe, que es absolutamente estratégico, buena parte de los departamentos ubicados en la región sur del país. Entonces, realmente es una situación bastante dramática que se ha cobrado puntualmente las últimas semanas, como vos decías, ya prácticamente 500 personas como víctimas, en tanto heridas o muertas por el accionar y los conflictos entre estas propias pandillas. Claro. Y Lautaro, ¿qué, digamos, lo que me pregunto yo es, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el gobierno? Si bien sabemos que hace un poco más de un año falleció Jovenel Moïse, el presidente, está Ariel Henry como primer ministro, pero ¿cómo está actuando el Estado en base a combatir esta guerra de pandillas? Bueno, hay un primer factor complejo que tiene que ver con las denuncias de diferentes organismos de derechos humanos que establecen una conexión y una connivencia entre el propio poder político y las pandillas. Hay que decir que, por ejemplo, una de las pandillas más conocidas, el G9, fue construida por un ex policía exonerado con excelentes vínculos con el poder político, que también algunos de los bandidos y criminales más conocidos, incluso algunos capturados y abatidos en los últimos años, era frecuente, y eso está registrado, que visitaran a senadores o altas figuras políticas del PHTK, el partido de gobierno. Entonces, es muy difícil pensar en cuál es la intencionalidad realmente de parte del gobierno a la hora de combatir estas pandillas, siendo que estos grupos criminales cumplen una función política bastante útil para el gobierno, que es básicamente la de aterrorizar a las grandes barriadas populares y particularmente, y eso no es para nada casual, a esos barrios que tradicionalmente más se han movilizado contra el propio partido del gobierno. Cuando yo les comento cuál es el origen de este fenómeno, de esta disparada de la criminalidad, no casualmente coincide justamente con un pico de movilización social que en ese momento pedía la renuncia inmediata del presidente de facto, que luego fue asesinado, Jovenel Moïse. Entonces realmente me parece que no hay una neutralidad y no hay una intencionalidad realmente muy comprobada en el combate a las pandillas, al menos si nos atenemos a los resultados de los últimos años, que han sido francamente insuficientes. Bien, Lautaro, algo que me llama poderosamente la atención es la situación que se da en relación al abastecimiento de combustible. ¿Es real que está siendo administrado directamente por bandas y el Estado no está teniendo intervención? Esto en parte es cierto, ahí hay que hacer un poquito de historia. Ustedes recordarán que Haití, como buena parte de los países del Caribe, eran parte de Petrocaribe, una plataforma de integración caribeña que fue construida en su momento por Hugo Chávez Frías y que básicamente ofrecía y ofrece hasta el día de hoy a diferentes países de la región un combustible barato y fundamentalmente subsidiado. Pensemos que en la región caribeña
con la excepción de Trinidad y Tobago, el resto de los países insulares son absolutamente dependientes de la importación de petróleo, que en general solían comprar a precios realmente exorbitantes a los Estados Unidos. Cuando el gobierno de Jovenel Moïse da una especie de giro geopolítico para de alguna forma congraciarse con el gobierno en ese momento de Donald Trump, decide empezar a confrontar y enfrentarse abiertamente con los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y decide por motus propios de alguna forma autoexcluirse de esta plataforma de integración energética que era la que la abastecía de combustible. Desde ese momento para acá, la crisis vinculada al combustible no ha dejado de explotar, es un problema realmente recurrente, y lo que estamos viendo básicamente es que buena parte de este combustible, que se usa no solamente para el transporte, sino también muchas veces para cocinar en los propios hogares, básicamente tiene un origen en el contrabando y las economías ilícitas. Entonces, efectivamente, buena parte de estas bandas criminales controlan parte de este flujo, incluso parte de los procesos de importación del combustible, y también han controlado y atacado en los últimos años algunas de las terminales portuarias donde este combustible se almacena, teniendo evidentemente un rédito económico enorme, vendiendo las naftas en el mercado negro y de esa forma financiando también sus actividades delictivas. Bien. ¿Y qué pasó con el tema de las elecciones? Porque Jovenel Moïse fue asesinado 2 meses antes de que se desarrollaran. Ariel Henry prometió llevar a cabo estos comicios. ¿Qué pasó? Bueno, hay un primer dato, tiene que ver con, yo ahora vengo escuchando en los medios cómo se suele decir que la crisis empezó cuando se produjo el magnicidio de Jovenel Moïse. La crisis en Haití es mucho más antigua que el magnicidio. Piensen que hace pocas semanas se cumplió 1 año desde el asesinato de Moïse, pero que Haití lleva 6 años sin celebrar ningún tipo de elección, ni presidenciales ni parlamentarias, cuando eso debería haber sucedido ya varias veces según lo que establece su propia Carta Magna. Entonces, hoy la situación del país sigue siendo la misma que con Moïse, es un orden de básicamente ruptura democrática. El Parlamento cesó sus funciones en enero del año 2020. Buena parte de los tribunales de justicia han sido intervenidos por el partido de gobierno. Y esta especie de gobierno interino que asumió Ariel Henry también de alguna forma ya ha cumplido un ciclo y ha caducado, y todavía no se han anunciado con certeza la convocatoria a nuevos comicios bajo el argumento de este estado de excepcionalidad que es, insisto, bastante más viejo y bastante más antiguo que el propio magnicidio. Lo quizás curioso, sospechoso ahí, es que no encontremos prácticamente ningún país, ninguno de los aliados de Haití, particularmente hablo de los Estados Unidos y de diversos países europeos, que estén poniendo el grito en el cielo ni estableciendo ningún tipo de crítica a esta ruptura permanente del orden democrático, que parece no tener ningún tipo de solución a futuro próximo, por lo menos. Lautaro, ahí estabas haciendo eje justamente en un tema que me llama también poderosamente la atención, que es el rol de la comunidad internacional. De hecho, yo por ahí hasta me cuesta buscar palabras, encontrarlas, porque lo que encuentro es un vacío, por un lado, en materia institucional podríamos decir un vacío, y por otro lado también esta presencia de sicarios, de contrabandistas en materia tanto de recursos naturales, pero que también tener en cuenta lo que ha representado en relación a lo que es tráfico de personas, ¿no? Sí, exactamente. Yo siempre ahí señalo y comento que hubo una tendencia, por ejemplo, a beatificar la figura de Jovenel Moïse después de un asesinato efectivamente muy, muy deleznable, muy repudiable, pero hay que señalar que Moïse era ya en ese momento un presidente de facto, que su mandato constitucional había vencido y que su permanencia en el poder había sido avalada justamente por esa, en general, mal llamada comunidad internacional. Estamos hablando de un puñado de países de Europa y de los Estados Unidos, y también en el caso de Haití suele tallar con bastante fuerza otro país que es Canadá. Todos esos países nucleados en un espacio que ellos llaman el Core Group, el grupo central, o también llamado el Grupo de Amigos de Haití, apoyó esa ruptura institucional y apoya el gobierno del PHTK hasta la fecha. Obviamente también fue la misma comunidad internacional que ocupó el país a lo largo de 15 años en las misiones multilaterales de las Naciones Unidas. Recordarán la experiencia tan larga y tan nociva de la MINUSTAH y también de su sucesora, la MINUJUS. Entonces realmente esa comunidad internacional no ha sido un soporte, no ha sido realmente una aliada de Haití, y sin duda no ha velado por
los intereses democráticos ni por la soberanía del país, sino más bien por los intereses de sus empresas privadas y sus capitales privados que tienen bastantes intereses en este país caribeño. Entonces, en ese contexto realmente es un país que se halla bastante solitario, al menos desde el momento en el cual decidió romper sus lazos realmente de amistad y fraternidad que tenía con países como Cuba y Venezuela, como les comentaba anteriormente. Ujú. ¿Y qué pasó con la ayuda que había prometido Macron cuando fue a visitar el país? No, en general esas cosas no suelen concretarse, son gestos de buena voluntad, suelen a veces coincidir con periodos de campañas electorales. Y hay que decir que también buena parte de esta dinámica de la ayuda humanitaria, muchas veces en Haití ha sido más parte del problema que parte de la solución. Ustedes recordarán el envío de fondos realmente masivos que se produjo hacia el país en el contexto del post-terremoto en el año 2010. Un esfuerzo que partía desde grandes estados y grandes corporaciones privadas, pero también de la voluntad y de la buena voluntad de muchísimas personas que realmente se vieron muy conmovidas por la tragedia de Haití en ese año, el 2010. Bueno, buena parte de esos recursos fueron desviados de formas realmente muy poco transparentes, fueron apropiados de forma ilícita y algunos incluso terminaron construyendo hoteles de lujo que uno hoy puede visitar en la capital, Puerto Príncipe. Entonces hay también un entramado bastante opaco en relación a esa especie de industria de la ayuda humanitaria que por su propio carácter suele ser bastante opaca, bastante poco regulada y suele esconder, insisto, bastantes tramas de corrupción que en todo caso, si pueden llegar a paliar una crisis, tampoco saldan los problemas de fondo que tiene el país. Bien. Lautaro, en relación a, digamos, al rol que le ha tocado en la región Haití, teniendo en cuenta lo que ha sido, o sea, digamos que representó principalmente uno de los primeros estallidos sociales allá por el 2018, en relación a lo que fueron esos reclamos estructurales, ¿se pudo generar alguna instancia más allá de ese planteo específico o no se pudo generar ningún tipo de evolución para su ciudadanía? Sí, hubo una serie de avances. Hay que entender que los años de ocupación internacional de Haití fueron una especie de bota muy pesada que durante 15 años impidieron todo tipo de expresión natural o organizada de la sociedad civil y los movimientos sociales. Realmente tuvo esa finalidad de control, de pacificación forzosa del país. Cuando esa ocupación se empezó a retirar, evidentemente hubo lo que uno podría esperar, que es una reorganización de los movimientos sociales, del campo y de la ciudad, que tiene una tradición y una experiencia organizativa muy, pero muy rica en el país. Y evidentemente esos sectores comenzaron de forma incluso inédita y bastante esperanzadora a unificarse, llegando incluso a conformar una plataforma que en su momento se llamó el Foro Patriótico y después también el Frente Nacional, que pretendía desde las clases populares proponer algún tipo de alternativa o algún tipo de transición política que pudiera saldar estos problemas acumulados a través de básicamente 3 décadas al menos de políticas neoliberales. Bueno, estos sectores intentaron construir acuerdos, marcos de alianzas amplios, incluso con algunos sectores de la clase política más tradicional del país, pero bueno, básicamente el partido en el gobierno, más que nada por su puntal, por su apoyo a nivel internacional, no estuvo dispuesto a generar ningún tipo de transacción, ningún tipo de apertura democrática. Y el resultado es más o menos el que les comentaba, hace 6 años que la ciudadanía haitiana no logra expresarse. No puede elegir un presidente, no puede elegir a sus partidos políticos, no puede elegir a sus parlamentarios. Entonces, pensar algún tipo de solución a lo que está pasando en Haití sin la expresión libre, democrática del pueblo haitiano, realmente yo creo que es una imposibilidad. Yo, en general, desconfío de las soluciones impuestas y teledirigidas por terceros países en una nación que es soberana hace ya más de 200 años y que tiene derecho, por supuesto, a decir sobre su propio destino. Lautaro, te hago la última consulta de mi parte. ¿Ha habido algún tipo de avance en la investigación sobre el magnicidio de Jovenel Moïse? Bueno, ahí tenemos otro problema de fondo, que es que los propios implicados en el magnicidio son hoy quienes están encargados aparentemente de echar justicia sobre el asunto. Se suele decir, y ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que los sicarios, los paramilitares que asesinaron a Moïse eran de origen colombiano, cosa que
en su inmensa mayoría es efectivamente cierto. Lo que se suele ocultar es que 2 de estas personas eran norteamericanas. Y no cualesquiera 2 personas, sino aquellas que presuntamente fueron los encargados de organizar el operativo y parte de sus responsables intelectuales. Y también se sabe y se sospecha, y han trascendido informaciones bastante elocuentes en ese sentido, que el propio entorno de Moïse habría estado implicado en el magnicidio, desde el hecho de que, por ejemplo, este operativo comando que lo asesinó entró a su casa sin disparar un solo tiro, con algún tipo de connivencia con su propio esquema de seguridad y se presupone con gente de su propio partido. Entonces, evidentemente a nivel local la justicia haitiana ha avanzado muy poco. Ya han pasado 6 jueces, han estado al frente de la causa y han sido obligados a renunciar por diferentes presiones, incluidas amenazas de muerte. Y la otra parte de la trama judicial se desarrolla en los Estados Unidos, porque ustedes saben que Estados Unidos tiene esa costumbre de arrogarse potestades judiciales por fuera de su propio territorio, entonces es natural que pueda capturar y extraditar a personas para juzgarlas en su propio país. Bueno, la investigación desde el lado estadounidense tampoco ha avanzado en lo más mínimo, siendo, como les decía, que hay implicados del propio país en la trama del magnicidio y también implicados contratistas norteamericanos de empresas vinculadas a la seguridad privada con conexiones con Miami, Caracas y Santo Domingo. Entonces, creo que es muy difícil esperar que esa causa pueda avanzar, por lo menos de parte de, insisto, quienes se sospecha que fueron parte del propio magnicidio. Quizás a las ONGs, los organismos de derechos humanos, la prensa independiente puedan echar más luz sobre el asunto, pero yo realmente desconfío de que el Poder Judicial haitiano, el Estado, el Ejecutivo haitiano y los propios Estados Unidos estén realmente interesados en develar lo que pasó en ese día 7 de julio. Bien, para cerrar no quería dejar de preguntarte en relación a este nuevo contexto, podríamos decir, o que se está dando a nivel regional en materia política en Latinoamérica, donde se han dado giros reales, como el de Chile con Gabriel Boric, el de Colombia con las elecciones de Gustavo Petro, y en lo que es la previa de lo que van a ser las elecciones en Brasil del 2 de octubre entre Lula y Bolsonaro. ¿Vos creés que puede haber un nuevo nexo o se puede reinventar de otra forma el nexo de la región con Haití, o creés que faltan todavía cuestiones más inmediatas, más necesarias, más urgentes? Sí, hay una paradoja que parece ser que Haití llega siempre demasiado temprano a las citas históricas. Si pensamos el estallido de Haití del año 2018, fue de alguna forma pionero pionero digo, antes de todo este ciclo de estallidos que vimos hasta el último hasta las protestas que estamos teniendo ahora prácticamente simultáneo en un país como Panamá. Pero evidentemente cuando Haití produce ese hecho social, era en un momento en el cual en Latinoamérica no estaba pasando todavía un fenómeno de esas características. Yo creo que hay posibilidades. Eso implica, por supuesto, una retomada de las políticas de integración latinoamericana y caribeñas con un carácter más sustantivo, no solamente integración en un sentido diplomático, no solamente entendida como una labor de las cancillerías, sino una integración mucho más sustantiva, focalizada en lo económico, en lo social y en el desarrollo, como fue, por ejemplo, la experiencia que les comentaba de Petrocaribe, o como es también la experiencia hoy en día de la propia articulación de ALBA-TCP, que es una, insisto, forma de integración mucho más sustantiva, que realmente transforma cotidianamente la vida de las personas. Yo creo que eso es posible y que hace falta sobre todo desarrollar una conciencia caribeña bastante más desarrollada, porque seguimos pensando en integración y seguimos pensando muchas veces en Sudamérica o solamente en algunos países de Sudamérica, excluyendo una región tan rica, tan compleja y tan diversa como el Caribe, de nuestro propio sentido de identidad y de pertenencia como latinoamericanos y caribeños. Creo que es posible, pero realmente nos falta mucho, nos falta andar bastante y sobre todo hacer un ejercicio de sensibilidad y cercanía con un país como Haití, en el cual también tenemos y tuvimos lamentablemente participación en buena parte de sus desgracias, como sucedió en el caso de la ocupación de la MINUSTAH. Lautaro, clarísimo, te agradecemos mucho siempre este ratito que nos brindás para poder analizarlo y para poder llegar a información que la verdad que nos transmitís con una simpleza y una capacidad pedagógica interesantísima. Gente, ha sido un placer y siempre a disposición. Gracias. Muchísimas gracias.
Con nosotros Lautaro Rivara, sociólogo, periodista argentino especializado sobre lo que es la temática de Haití. Exactamente, ex brigadista también de Haití. Un placer poder dialogar con él y analizar esta temática que realmente viene preocupando mucho en cuanto a cómo está viviendo Haití esta crisis de violencia. Vamos a seguirlo, este tema, en lo inmediato, sobre todo entendiendo lo que repercute, entendiendo los vínculos. Me quedo con uno de los últimos planteos que hizo Lautaro en relación a que fue el principal estallido social de esta nueva ola de 2018 que se generó en la región, pero por desgracia no pudieron reorientar las necesidades con capacidad democrática, con un reordenamiento, sobre todo por la incapacidad de la comunidad internacional, sumado a los intereses que han representado la ilegalidad de aquellos contrabandistas y de aquellos intereses mezquinos que llevan a Haití a estas situaciones. Exactamente. Vamos, por supuesto, a seguir atentos a qué es lo que ocurre allí en Haití. Pero nosotros nos tenemos que ir a un breve corte y ya volvemos. No se pierdan el segmento de cultura y de ambiente. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos en Enlace Internacional y como todas las semanas en este segmento de ambiente tenemos una propuesta muy interesante que vamos a estar hablando sobre estos fenómenos climáticos y la relación con el cambio climático. Ya tenemos en comunicación vía Zoom a Eduardo Banús, meteorólogo especialista en cambio climático. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer. Bueno, básicamente queremos meternos en esta temática, ¿no? La relación de las olas de calor que está viviendo nuevamente Europa, las sequías, las inundaciones. ¿Qué relación tiene con el cambio climático? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Que alguien salga e inmediatamente le diga que está 100% seguro de que una cosa tiene relación con la otra, me hace dudar un poco. Sin embargo, hemos avanzado de una forma increíble en que cada año superamos la temperatura máxima de la Tierra respecto del año anterior. Y encontramos anomalías como por ejemplo estos calores impresionantes que hay en Europa, con una cantidad de incendios enormes. La sequía es muy importante. Hay algunos lugares en España, por ejemplo, que tienen sus reservorios de agua en niveles del 15%. Los que mejores están alrededor del 40%. O sea que perdieron el 60% de agua. No cabe ninguna duda que la Tierra se está calentando y que los fenómenos que uno tendría que estudiar, en realidad son los que nosotros estamos viendo. Porque cada vez tenemos más fenómenos como los que se están dando ahora, que son más seguidos, más intensos, y se dan cosas que se superponen. Como por ejemplo, no cabe ninguna duda que si hace mucho calor, es lógico que haya una sequía prolongada. Pero, por ejemplo, las sequías que se están dando en algunos lugares de Italia hicieron aparecer en algunos ríos barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial, que nunca se habían visto. Entonces nos damos cuenta que los niveles de impacto que los fenómenos climáticos están teniendo y cada vez nos acercan más a confiar y creer que el cambio climático es responsable de esto. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y esto cómo lo podemos evitar? Y el sinnúmero de tareas que el ser humano tendría que hacer son muy importantes. El problema es que pasa el tiempo y los fenómenos globales nos llevan justamente a lugares que están opuestos a esto. Por ejemplo, la invasión de Rusia con Ucrania, lo que ha hecho es, digamos,
favorecer el aumento del cambio climático. Aumentar, por ejemplo, los combustibles en todo el planeta. Ahora, por ejemplo, en España, que era uno de los pocos países de la Comunidad Europea que estaba en contra del desarrollo de centrales nucleares y tenían todo un programa para dejar de usar la poca que tienen, se han quedado como el único país en Europa que menos importancia le da a las centrales nucleares, porque todo el mundo en estos momentos que hay problemas con gas, precios de petróleo, y en el caso de España, por ejemplo, estas olas de calor gigantescas han dejado muy poco viento. Por consiguiente, toda la generación eólica ha sido muy baja. Por supuesto que esto está totalmente relacionado también con que las tormentas han sido muy pocas. No quiere decir que no vayamos a tener, pero ya con lo vivido hasta ahora, pérdida de cosechas de todo tipo, pérdida de animales, pérdida de vidas humanas. Hay muchos lugares, digamos muchos es más de 2. En España, donde ya hay racionamiento de agua, porque no les alcanza el agua potable que tienen, y entonces tienen que pasarse casi todas las horas de la noche, por ejemplo, sin que haya una sola gota, porque necesitan que los vertederos que tienen, los estanques donde guardan el agua, se llenen, así en ciertas horas pueden aprovecharla. En relación a la región, a lo que es Latinoamérica y Sudamérica puntualmente, ¿cuál es la lectura que usted hace para lo inmediato? No, para lo inmediato todavía, digamos, una cosa que sí es seguro es que no podemos hacer una fotocopia de la imagen del norte y pasarla al sur. Bien. Inmediata. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir. Todavía, digamos, la ciencia avanzó mucho, pero los sistemas, digamos, si yo doy un pronóstico a 3 días, tengo un alto nivel de precisión. Si lo doy a 10, el nivel de precisión baja. Si lo doy a 15, baja más. Y mientras más me alejo del origen y digo, bueno, el pronóstico de acá 3 meses va a ser tal, yo lo que puedo decir a lo sumo es si va a ser calor o va a ser frío, pero no puedo dar niveles de precisión. ¿Por qué? Porque todavía faltan herramientas científicas, y no en la Argentina, ni en el hemisferio sur, en el mundo. Entonces, sí hay una realidad. Mientras nosotros sigamos utilizando fuentes de energía que atrapan calor, como son los gases de efecto invernadero, el fenómeno no va a parar, y no cabe ninguna duda que el organismo de referencia para todos los meteorólogos y para los no meteorólogos en el mundo es la Organización Meteorológica Mundial, que continuamente está publicando la información de que se continúan batiendo récords de temperatura en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo mido la temperatura de superficie del planeta en todos los puntos y lo divido por todos esos puntos, ahora tenemos casi 1,5 grados más de lo que teníamos hace una cantidad de años atrás. Por consiguiente, esto no es solamente calor, sino que el calor desata otro tipo de cosas. Afecta a las cosechas, afecta el agua, afecta la calidad de agua, afecta a la salud humana. Y además, una de las cosas que va a pasar, si evidentemente se sigue aumentando más el calentamiento global, es el denominado aumento del nivel del mar. El nivel del mar, uno ve que aumenta a pocos milímetros, pero sostenido. Entonces, gran parte del mundo, las ciudades importantes han sido construidas a lo largo de la historia
o frente al mar o frente a un río. Y esto es un tema muy importante. Las ciudades desagotan sus aguas en otro curso de agua. Pueden ser previamente tratadas o no, pero si yo subo el agua donde el agua de la ciudad va a desembocar, va a cambiar la velocidad en la cual esa agua va a salir. Porque si yo tengo un tapón de agua que me empuja en el canal que me desagota el agua, me empuja en sentido contrario, no digo que el agua no va a salir, el agua va a salir, pero la velocidad de escurrimiento va a ser menor. Claro. Por consiguiente, dentro de la N cantidad de problemáticas a nivel mundial que hay, los expertos en estos temas lo que están diciendo es que si sigue aumentando el nivel del mar porque se dan toda una serie de circunstancias, las ciudades que tienen poca pendiente para desagotar sus aguas, por ejemplo, llámese aquellas ciudades que están cerca de un delta, como es el delta de Buenos Aires, el delta del Mekong, el delta del Mississippi, el delta del San Lorenzo, que son las zonas, una de las zonas más ricas del planeta, los deltas. Claro. El aumento del nivel del mar va a inundar todos los deltas del planeta. Por consiguiente, las ciudades que desemboquen sus aguas en los deltas, primero que su velocidad de escurrimiento va a ser menor, y todas las plagas asociadas al agua que se pueden formar porque se estanque agua en esos lugares que uno no ve porque van por abajo de la ciudad, van a aumentar. Claro. Sí, no se ve para nada un buen panorama a futuro. No, es que no se ve bueno porque esto es algo fantástico en lo siguiente. Yo puedo, bajo una acción policíaca / militar, controlar mis fronteras, controlar las fronteras de un país. Las fronteras de un país forman parte del patrimonio de ese país. Por consiguiente, uno puede ejercer el derecho de soberanía de controlar eso. Pero ¿cómo controlo la atmósfera? Claro, exacto. Sí, entonces, un tema bastante complejo. Claro, el país que está al lado mío... Daría para hablar muchísimo más, ¿no? Tal cual. Pero bueno. No, los países que están alrededor, supongamos que cumplen alrededor de otro país, ¿no? País X alrededor de los demás países. Exacto. Es un gran contaminante. Pero todos los que están alrededor cumplen con no contaminar. Exacto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Ay, justo he perdido la... Estamos teniendo un inconveniente de conexión. A ver, Eduardo, si nos escucha bien, justo se nos estaba acabando también el tiempo para poder charlar un poco más con usted, pero seguramente vamos a estar contactándolo a la brevedad para seguir, porque la verdad que da para mucho, ¿no? Esto de las fronteras, de las repercusiones en las distintas sociedades, ¿no? Tal cual. Aparte, bueno, interesantísimo desde dónde se plantea y la cantidad de temas de competencia que tiene lo que es el cambio climático. Así que lo vamos a continuar en lo inmediato. Exactamente, vamos a continuarlo a la brevedad porque la verdad que es un placer poder dialogar con Eduardo Banús, meteorólogo experto en cambio climático. Así que vamos a continuar seguramente en los próximos días esta entrevista. Pero tenemos que seguir y cambiar y nos vamos al segmento de cultura, en donde trajimos una película muy interesante para analizar lo que hablábamos hace un ratito nada más con Lautaro Rivara, la situación de Haití. Pero esta película es una película documental que se llama 1804, la historia oculta de Haití, que revela justamente desde los primeros pasos a lo que fue la revolución haitiana, la revolución de los esclavos en un primer momento, y que lleva a la declaración de la independencia el 1 de enero de 1804 y la consecuente masacre que se llamó de la venganza de los negros con respecto a los blancos franceses. Así que realmente muy interesante la propuesta, está en YouTube y como les decía, se llama 1804, la historia oculta de Haití, que es dirigida por Narik Tajik, que bueno, realmente también es una persona que sale en el documental, él da su propio testimonio y es interesante porque va más allá de quedarse en los libros de historia,
sino que va contando, también vincula un poco con las tradiciones y la cultura de los haitianos que vienen, digamos, justamente de los afrodescendientes. Son afrodescendientes porque son esclavos traídos de África y involucran el vudú. Algo muy interesante que tiene ese tipo de productos audiovisuales es justamente esta mixtura que plantea Luz entre lo que es la historia y una perspectiva revisionista de los hechos que se han ido desarrollando. La verdad, no tiene desperdicio y sobre todo para poder interpretar con una línea de tiempo muy clara y muy didáctica cuál es la lógica en la que hoy por hoy se está encontrando un país como Haití y los distintos pasos, los distintos momentos históricos que este ha tenido. Exactamente, porque de hecho, como les decía, toma la parte de la revolución, pero va haciendo esta línea cronológica del tiempo hasta llegar un poco a lo que está pasando hoy y a explicar también un poco más lo que hablaba Lautaro. Tal cual, tal cual. Así que no lo dejes de ver si tenés algún momento. La verdad que te puede ayudar mucho para contextualizar todo lo que ha representado estas distintas situaciones que se han venido viviendo, como lo planteaba nuestro entrevistado, Lautaro Rivara, desde lo que ha sido el terremoto, desde lo que ha sido el magnicidio que se generó y la actualidad bastante compleja, ¿no? Exactamente, la verdad, una muy buena propuesta. Pero bueno, la verdad que estamos a punto de irnos, pero les tengo que contar un poco más del look que estoy usando hoy del atelier Ellen Hansen. La verdad que divino, ya Augusto me lo dijo, apenas me vio, me dijo, qué elegante, ¿no? Elegante, muy elegante. Ese contraste me encantó. Divino, bueno, estoy usando, bueno, un vestido, miren lo que es el vestido de lino, 100% natural, pero además tiene en la parte del ruedo que es gasa y además raso, o sea, es único, es súper exclusivo, es súper elegante y miren lo que es el saco de lana, un sueño, combinación de los colores gris, verde, rojo, azul y realmente todo lo que tiene en el anillo, miren lo que es divino, combina perfecto con el look. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable y además tienen unos productos únicos. No dejen de ir, pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos encontramos nuevamente la semana que viene. Te agradecemos muchísimo del otro lado de la pantalla en Construir TV para toda la Argentina. Te agradecemos en San Juan en Canal Sama, San Luis Canal 13, Canal 3 San Martín. Hasta la semana que viene. Chau, chau.